Bueno, ya estamos acá de vuelta en el living de entrevistas de La Gaceta. Habíamos anticipado algo al principio, íbamos a hablar de salud, pero en este caso vinculada a algo que es muy común en esta época del año, que son las enfermedades estacionales, sobre todo aquellas que están relacionadas con lo respiratorio, ¿no? Estamos transitando el invierno, aunque el clima no nos dé o no acuse recibo de eso, pero hay consultas vinculadas en este sentido y nosotros queríamos conversar con el doctor Ernesto Weiss del área de salud respiratoria de Ciprosa para, bueno, conversar un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Sumado a otros factores que también ya le vamos a consultar en un ratito. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por venir. Recién nos decía, antes de que arranquemos la entrevista, que bueno, hay muchas consultas vinculadas con las cuestiones respiratorias en esta época del año. Es así. Digamos, estamos atravesando lo que nosotros llamamos periodo intercrítico. El periodo de pico estacional, que siempre es de análisis retrospectivo, porque uno ve los resultados después, pero cuando tiene datos epidemiológicos de varios años, puede decir si esto es comparable con otro año. Entonces, estamos pasando, digamos, culminando el periodo de incremento de patología respiratoria vinculada a algunos virus que cuando se ponen en el centro, como el virus sincicial respiratorio, provocan un incremento de la internación en pacientes de riesgo y ahora estamos comenzando a atravesar una etapa intercrítica porque aquella primera ya señalada, caracterizada por la internación, conmueve al sector salud. En cambio, esta está caracterizada por incremento de la consulta, no tanto de la internación, con recrudecimiento de crisis agudas en pacientes crónicos sobre todo, y algunas molestias en el resto, que está vinculada a la circulación de virus, la actual, a la circulación de virus y algunos aspectos ambientales. Si tenemos que hablar de estas enfermedades, decíamos recién fuera de aire, bronquiolitis, y cuáles otras son las que, bueno, ya pasó esta etapa, pero las que han requerido de mucha internación y que hoy en este caso es materia de consulta también. Bueno, la etapa actual es la del incremento de consultas ambulatorias, o sea, de consulta de consultorio, por llamar, que son las crisis agudas de pacientes crónicos. En primer lugar, ¿qué pacientes crónicos? El que tiene el EPOC, o sea, la patología crónica, asma, u otra bronquitis crónica, u otra patología, en la que las condiciones de circulación viral y ambientales producen incremento de ese tipo de pacientes ambulatorios, quizás no tanto de internación. ¿Cuáles son las condiciones ambientales que hoy están favoreciendo justamente este tipo de consultas? Bueno, las condiciones ambientales actuales son la reiteración en Tucumán que se repiten. Son factores cíclicos. Son factores cíclicos en los que la sequedad del ambiente, la falta de lluvia, permite el fenómeno de conversión térmica. ¿Qué es conversión térmica? Conversión térmica es el cambio de temperatura que se produce entre la mañana y la noche y el mediodía. Claro. Porque si arrancamos con frío en la mañana y al mediodía nos estamos muriendo de calor. Lo que está pasando hoy, por ejemplo. Eso tiene eso. Hoy tiene incidencia tremenda este cambio en función de qué. El calor hace de que las partículas de aire se eleven, porque el calor va para arriba, para hablar mal y pronto. En cambio, de noche y a la tarde, cuando empiezan a bajar la temperatura, las partículas caen. Por eso, por la avenida Mate de Luna, ¿no es cierto?, con todas las luces, ven como que está tapado. Como que hay una neblina. O a la mañana muy temprano. Todo el mundo que está en una ruta dice, ya se va a ir la neblina. ¿Cuándo se va la neblina? Cuando empieza a hacer calor. Entonces, estas modificaciones terminan haciendo que las partículas disueltas en aire, que son tierra, los desechos, el bagazo y tantas otras cosas,
se ponen a nivel de donde nosotros respiramos. Claro. Claro. Y se entran por la nariz y la vía respiratoria. Doctor, justamente, ¿cómo afecta a la salud? Porque esto que pasa en Tucumán, el hecho de tener por ahí tantos ingenios a la vuelta y otras fábricas que contaminan el ambiente, contaminan, quiero decir, no estoy diciendo con esto que no cumplan con normas, sino que en sí la actividad en sí misma genera humo, genera, etcétera. ¿Cómo afecta directamente a la salud? ¿Qué es lo que más golpea? Bueno, básicamente los contaminantes ambientales que existen en toda ciudad, en los grandes centros urbanos, porque hay que separar centro urbano donde hay condiciones previas de calentamiento, como por ejemplo el mayor contaminante es el gasoil, Sí. que eleva mayormente las temperaturas en los centros urbanos. O sea, ya tenemos condiciones subyacentes de verano, invierno, de cualquier época, pero a eso se agregan algunos otros factores. ¿Cuáles son esos factores? Esto de la conversión, más los contaminantes de que por falta de lluvia hay mayor cantidad de tierra, y hay partículas de dos tipos que nosotros catalogamos. Las partículas que tienen un diámetro de 2,5 y las que tienen 10 micras. 2,5 micras. Las de 2,5 van por la vía respiratoria y entran hasta el final de la vía respiratoria, como si esto fuese un túnel, y las de 10 se quedan en la parte alta. Estos llevan pegados, cuando las condiciones de humedad varían, partículas con virus o infecciones. Claro. Entonces, quien abre el camino es la partícula sólida, que va, ¿no es cierto?, claro, abriendo camino, dañando el epitelio, haciendo de que las barreras, y se lleva por detrás los virus que son capaces de producir la infección. Claro. Eso es el desencadenante de las crisis agudas, sobre todo en los pacientes crónicos. Al resto de la población le provoca alguna molestia. ¿Y qué deberíamos hacer los tucumanos, por ejemplo, en este tipo de épocas así, como para tratar de cuidarnos un poco con respecto al tema de la salud, a que no ingresen estas... ¿Usar barbijo? Claro. Usar barbijo. ¿Debería ser así? Miren, uno lo ve por ahí en Japón, en otros países donde la gente de las grandes ciudades anda con pero barbijo, además, ¿no? claro, uno que pensará qué exageración, pero no, está bien. ¿es así? El asunto es así. El barbijo, por definición, debe usar el enfermo, no el sano. Ajá. Porque el enfermo, digamos, el que está con secreciones, que está con resfrío, que está con tos, porque eso, el que ya está determinadamente enfermo, entre comillas, está contaminando el resto. Claro. El sano no tiene iguales beneficios con el barbijo, porque no existe el barbijo ideal. El barbijo ideal es un barbijo con un filtro, que cuesta bastantes dólares, en donde se cumplen las condiciones de poder filtrar el aire que me entra a mí. Entonces, las utilidades del barbijo son distintas. Para evitar contagiar a mis hijos y a mis compañeros, está bien que yo me ponga por estar enfermo para que no contagie a los demás. Pero yo evitar de que la polución por barbijo no me entre a mí es bastante cuestión, al punto que esto, la OPS, la Oficina Panamericana de Salud, que digamos establece normas para muchas de las cuestiones de salud, no lo estima como una herramienta eficiente. Doctor, se viene hablando todos estos días con esta serie de incendios en el Amazonas, que dicen que va a llegar el humo acá a Tucumán. ¿Usted tiene miedo de que la situación se agrave por este tipo de cosas? ¿Creen que no va a cambiar demasiado en el caso de que al humo que llegue en Tucumán se sume el humo del Amazonas? Bueno, lo que yo debería plantear es lo que yo tengo en mis manos. Sí. ¿Qué tengo en mis manos? Se han producido las condiciones tucumanas de la contaminación, que ya bastante con eso tenemos, y eso tiene digamos, la medición la hago en función de incremento de la consulta y la vinculo con años anteriores. Para ser práctico, porque otra cosa sería que yo tenga detectores de partícula en la calle y a 1.500 kilómetros de altura. El humo del Amazonas viene a esa altura, ¿no? Sí. No es que claro, yo tengo humo tucumano y tengo el otro. Entonces, el incremento de la consulta me muestra que estoy en las condiciones
normales de, claro, Tucumán, que es un incremento del 20% en la consulta. O sea eso que no hay que tengo. alarmarse por lo otro. Hospital de niños, eso sí. es lo que yo tengo, eso sí. es lo que yo tengo. Ahora, me resulta difícil poder plantearme de que ese humo de la Amazona se asocie a mientras no tenga mediciones exactas. Lo que sí puedo estar seguro, por lo que leo, ¿no? en la información, digamos, periodística desde Brasil, de que uno de los elementos básicos del daño de esta tremenda deforestación brasileña es el incremento de monóxido de carbono. Claro. Eso, en función de la capa de ozono, va a producir modificaciones severísimas porque el 20% el pulmón del mundo está en la Amazonía. Claro. No solamente brasileña, porque hoy tenemos incendios en Bolivia, en Perú, en Ecuador y en todos los lugares donde entra el Amazonas. Decirles que va a haber una sumatoria, yo todavía no puedo contar. Lo que sí estoy seguro que va a haber un daño ambiental importantísimo. Y esta es mi realidad tucumana, ¿no? Bien. Doctor, muchísimas gracias por venir, gracias por estos conceptos y por los consejos. Bueno, gracias muy bien. a ustedes. ¿Vamos a ir a un corte, Caro? Sí, vamos a una pausa y en un ratito ya venimos con más información, seguimos con todos los temas acá en la Gaceta Central, no se vayan.